¿Estás ahí, navegando en el océano infinito de opciones y con dudas sobre qué elegir a la hora de armar tu setup de ensueño? No te preocupes. En este video te ayudaré a entender la importancia de cada componente y qué debe ser tomado en cuenta a la hora de elegir cada una de las piezas. Apuesto a que estos consejos te ayudarán a ahorrar una buena cantidad de dinero. Hoy vamos a hablar sobre un tema que intriga a mucha gente. ¿Qué debemos tener en cuenta a la hora de comprar o montar un PC? ¿Debemos considerar solo el precio? Si es de escritorio o portátil. CPU, GPU, RAM, SSD, LCD. Tranquilo, vamos a pasar por los puntos principales para ayudarte a entender al máximo sobre cada componente. Primero, necesitas decidir, desktop o notebook. Necesitas evaluar qué tipo se adaptará mejor a tu día a día. Si no necesitas movilidad y el espacio no es un problema, un desktop es una buena opción para ti. ¿Por qué? Simple, son los reyes de la personalización y el rendimiento. Ya seas un gamer que busca los gráficos más locos o un creador de contenido que necesita un poder de procesamiento brutal, un desktop te da la libertad de armar o comprar una máquina que es prácticamente un Transformers. Por otro lado, si tu necesidad es la movilidad, el notebook es tu compañero ideal. Universidad, cafetería, viajes, ahí está. Pero no pienses que portátil significa débil, ¿eh? Los notebooks de hoy en día son cada vez más potentes, acercándose e incluso igualando a los desktops en algunos casos. Y hay para todos los gustos, desde los ultraligeros para quienes viven corriendo, hasta los monstruos gamers con LEDs y todo lo que tienes derecho. Después de definir el tipo de PC, vamos a analizar cuál será el cerebro del ordenador. El procesador o CPU es un componente crucial en la estructura del PC. Ejecuta las instrucciones de los programas, desde operaciones básicas como cálculos matemáticos hasta el control de dispositivos complejos. Y aquí va un consejo. El rendimiento de una CPU no se mide solo por su velocidad en gigahercios. También debemos tomar en consideración los núcleos y threads que posee el procesador. Los procesadores modernos poseen múltiples núcleos, cada uno capaz de ejecutar tareas independientemente. Más núcleos significa que el ordenador puede hacer más cosas simultáneamente, mejorando el rendimiento en multitareas y en aplicaciones que soportan paralelismo. Además, los núcleos pueden ser divididos virtualmente en threads a través de tecnologías como el hyperthreading de Intel, permitiendo que un único núcleo ejecute múltiples threads, mejorando aún más el rendimiento en ciertas situaciones. A la hora de elegir el procesador, piensa en el uso que le darás al ordenador. Para tareas del día a día como navegar por Internet y usar aplicaciones de oficina, una CPU con un número moderado de núcleos y velocidad razonable es más que suficiente. Para juegos, edición de vídeo y otras tareas pesadas, busca CPUs con más núcleos, threads y velocidades más altas. Después de elegir el procesador, vamos a echar un vistazo a la GPU, la famosa tarjeta gráfica. La GPU es la unidad de procesamiento gráfico. Es una pieza clave para aquellos que valoran gráficos de alta calidad, ya sea en juegos, modelado 3D o creación de contenido. A diferencia de la CPU, la GPU está especializada en procesar gráficos e imágenes, ofreciendo un rendimiento visual superior para juegos y software de diseño gráfico. La GPU trabaja en la renderización de imágenes, videos y animaciones, proporcionando una experiencia visual fluida y detallada. Pero, ¿qué necesitamos saber exactamente sobre las GPUs para hacer la elección correcta? Primero debemos saber que existen dos tipos principales de GPUs, integradas y dedicadas. Las integradas están incrustadas en el mismo chip que la CPU, compartiendo recursos y memoria con el sistema. Son adecuadas para tareas básicas y algunos juegos ligeros. Las dedicadas son componentes separados, con recursos propios, ofreciendo un rendimiento superior para juegos pesados, edición de video y modelado 3D. La memoria de video, VRAM, es crucial para el rendimiento de la GPU. Almacena las texturas, modelos y otros datos gráficos necesarios para renderizar sus imágenes y videos. Cuanto mayor sea la capacidad de VRAM, más detallados y complejos pueden ser los gráficos procesados. Para juegos modernos en alta resolución, busca GPUs con al menos 4 GB de VRAM.
aunque lo ideal es 6 GB o más para juegos en 4K o realidad virtual. La elección de la GPU debe basarse en tus necesidades específicas. Para uso general y multimedia, una GPU integrada puede ser suficiente. Para gamers y profesionales de la creación de contenido, una GPU dedicada es esencial. Verifica las especificaciones y benchmarks de las GPUs que estás analizando y compáralas con los requisitos de los software o juegos que más utilizas. Entender la función y la importancia de la GPU en tu ordenador es fundamental para asegurar una experiencia visual impecable, ya sea jugando los últimos lanzamientos, trabajando en diseño gráfico o editando videos. La clave está en alinear tus necesidades con las especificaciones de la GPU para encontrar el equilibrio perfecto entre costo y rendimiento. Recuerda también considerar el resto de tu sistema, como CPU, memoria y alimentación de energía, para asegurar compatibilidad y evitar cuellos de botella de rendimiento. ¿Y ahora? ¿Cuántos gigabytes de memoria necesito? La memoria RAM, o memoria de acceso aleatorio, es donde tu computadora almacena datos temporales que están siendo usados activamente por el sistema y por las aplicaciones. Esto permite que la CPU acceda rápidamente a la información necesaria para la ejecución de tareas, aumentando la eficiencia y velocidad del computador. La cantidad de RAM necesaria depende de tus necesidades de uso. Para tareas básicas como navegación en Internet y procesamiento de texto, 8 GB pueden ser suficientes. Sin embargo, para juegos modernos, edición de video y otras tareas intensivas, 16 GB es el mínimo recomendado. Usuarios profesionales que trabajan con software pesado de edición de foto y video o simulaciones pueden beneficiarse de 32 GB o más. Existen diferentes tipos de RAM, como DDR4 y la más reciente DDR5, que ofrecen diferentes velocidades y eficiencias. Al elegir la RAM, es importante verificar la compatibilidad con tu placa base y el soporte para la velocidad ofrecida por el módulo de memoria. Sí, el SSD vale la pena. Cuando se trata de almacenamiento, tienes dos opciones principales: SSD, que significa unidad de estado sólido, y HDD, que significa disco duro. Los SSDs son más rápidos, más silenciosos y más resistentes a choques, ofreciendo un arranque rápido del sistema y carga de aplicaciones. Los HDDs, por otro lado, generalmente ofrecen más espacio de almacenamiento por un costo menor, pero son más lentos y susceptibles a daños físicos. La capacidad de almacenamiento necesaria varía según el uso. Para la mayoría de los usuarios, un SSD de 256 GB a 512 GB para el sistema operativo y aplicaciones, combinado con un HDD de 1 TB o más para almacenamiento de datos, puede ser una configuración equilibrada. Los gamers y profesionales de vídeo pueden necesitar más espacio en el SSD para disfrutar de tiempos de carga más rápidos y un flujo de trabajo más ágil. Ahora que ya entendemos más sobre los componentes, necesitamos conectarlos de alguna manera. Ahí es donde entra la placa base. Funciona como el corazón de tu PC, es decir, es donde ocurre la magia. Es como la gran anfitriona de la fiesta, conectando y alimentando todos los componentes de tu sistema, como la CPU, memoria RAM, tarjeta gráfica y almacenamiento. Sin ella, tu computadora simplemente no funcionaría. ¿Por qué es tan importante? La placa base determina qué tipos de procesadores y memorias puedes usar. Por ejemplo, si eliges un procesador Intel, necesitarás una placa base con un zócalo compatible con Intel. También define cuántos slots de memoria RAM tienes, cuántas conexiones para discos duros o SSDs están disponibles y cuántos slots PCI puedes usar para tarjetas gráficas, tarjetas de sonido u otras tarjetas. Además, la placa base puede ofrecer características integradas como audio, tarjeta de red y puertos USB de varios tipos, influyendo directamente en las posibilidades de conexión y expansión de tu sistema. A la hora de elegir la placa base, necesitamos tener en cuenta el tamaño, la calidad de los componentes y si posee algún recurso extra. Las placas base tienen diferentes tamaños, como ATX, Micro ATX y Mini ITX, que encajan en diferentes tipos de cajas. Piensa en el tamaño de tu PC ideal y elige la placa y la caja que combinen. Una placa de buena calidad
ofrecerá mejor estabilidad y durabilidad, especialmente si planeas hacer overclock en tu sistema. Y algunas placas vienen con características premium como iluminación RGB, conexiones de alta velocidad como Thunderbolt o incluso Wi-Fi y Bluetooth integrados. Vale la pena considerar lo que es importante para ti. En resumen, la elección de la placa base es crítica porque influencia todo, desde el rendimiento hasta las futuras posibilidades de actualización de tu PC. Es como elegir el terreno antes de construir la casa. Quieres asegurarte de que es sólido, está bien ubicado y tiene espacio suficiente para todos tus planes futuros. Y para conectar todos estos componentes necesitamos energía. La fuente de alimentación y la batería son fundamentales para garantizar que tu computadora tenga la energía necesaria para operar de manera eficiente, ya sea un escritorio o una laptop. Para las computadoras de escritorio, la fuente de alimentación es un componente muy importante, ya que es responsable de suministrar energía a todos los demás componentes internos. Una fuente de alimentación de buena calidad no solo garantiza que tu sistema reciba la energía que necesita, sino que también protege contra picos de energía y fluctuaciones, lo cual puede ser vital para la longevidad de tu PC. Al elegir la fuente de alimentación, considera la potencia total necesaria para los componentes de tu sistema. Una forma común de estimar es sumar el consumo de energía de todos los componentes y agregar un margen de seguridad. Para las laptops, la batería es lo que permite la portabilidad, ofreciendo energía para usar el dispositivo sin estar conectado a una toma de corriente. La duración de la batería se mide en celdas. Cuantas más celdas, generalmente mayor es la duración. La duración real de la batería varía según el uso. Las actividades intensivas como juegos o edición de video consumen más energía que navegar por la web o trabajar con documentos de texto. Los fabricantes generalmente proporcionan una estimación de la duración de la batería, pero es importante considerar las evaluaciones independientes para tener una idea más precisa de la duración de la batería en escenarios de uso real. Ya sea eligiendo una fuente de alimentación para un escritorio o evaluando la batería de una laptop, comprender estos componentes y cómo afectan el rendimiento y la portabilidad de tu dispositivo es crucial. Una elección bien hecha puede garantizar que tu computadora funcione de manera efectiva mientras protege sus componentes a largo plazo. Esperamos que este video haya ayudado a aclarar lo que debes considerar al elegir las piezas para la PC ideal. Ahora queremos escucharte. ¿Qué más te gustaría saber sobre computadoras? No olvides darle me gusta a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros contenidos.